buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Cocinemos Juntos, como siempre y como todos los días, por supuesto, minutos antes de que llegue Daisy con su programa. Bueno, nosotros estamos aquí para planear el almuerzo familiar. Hoy propongo algo espectacular, una rica pasta en estos tiempos grises, en estos días, por supuesto, fresquito. Una pasta viene a ser un fiel aliado, así que vamos a preparar una rica pastita. Y lo interesante justamente de esta preparación es que hoy estuve por una feria de frutas y hortalizas. Y bueno, traje unos hongos fabulosos, unos portobelos frescos muy ricos y que se presta para cualquiera sea la presentación. Uno puede preparar desde un relleno, puede hacer con una crema que pueda servir como una suerte de relleno de boulevard, puede hacer unos panqueques rellenos con hongos, por supuesto mezclados con otros ingredientes como en el caso del puerro, la zanahoria y otras verduritas que uno quiera, ¿verdad? Pero el uso de este honguito, por supuesto, para acompañar una pasta realmente fabulosa, ¿eh? Tengo una pastita seca que voy a cocinar muy bien, ustedes ya saben de que más o menos se llega a 7 u 8 minutitos de tiempo para cocinar la pasta y luego se fusiona con la salsita. Repito, el hongo es la estrella en esta preparación. Una rica pastita con una salsa de hongo portobelo, la propuesta hoy aquí, sí que lápiz y papel a mano. Vayan anotando porque estos son los ingredientes. 250 gramos de pastas, 100 gramos de portobelo, 30 cc de aceite, un ajo, 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de pimienta, sal, 150 cc de crema de leche y queso rallado. Bien, ya de vuelta aquí, lista ya de ingredientes, ya tienen a mano y por supuesto acá lo que capaz le falte, bueno, este es honguito fresco, ¿verdad? Pero repito, es una opción bastante interesante para varias opciones culinarias, pero en este caso voy a utilizar para para hacer una rica pastita, y bueno, y darle justamente sabor a la pasta. La pasta cualquiera sea, puede ser un penne rigati, puede ser un fusilli, yo elegí estos tallarines de espinaca, realmente, producción nacional de excelente calidad. Si tiene más tiempo, prepárese la pasta usted en la casa, que ya saben de que ya en varias ocasiones aprendimos a preparar aquí en el programa. Así que pastita para cocinar, ya tengo agua que está rompiendo el hervor, así que dejo por ahí todavía esto porque ustedes saben de que la pasta me encanta a mí al dente, ¿eh? Lo que voy a empezar a armar es justamente mis emplas para el primer paso de la receta, ¿eh? Honguitos, por supuesto, están bien lavados ya. Ustedes pueden dejar incluso en remojo. ¿Saben de qué manera pueden conservar más tiempo? Deje, señora, en agua con un poco de sal en la heladera y va a tener por lo menos una semana y en esta textura bien fresquito, bien tierno, el rico honguito, ¿eh? ¿Qué hago? Doy calor a la sartén, por supuesto, para empezar por ahí, y agrego ya un hilito de aceite, puede ser manteca. Voy a utilizar crema de leche, así que lo ideal sería utilizar, al menos para ustedes, utilizar manteca en la casa. Igualmente yo tengo la astucia y bueno, y ya estoy acostumbrado a fusionar justamente la crema con una salsa que tenga fondo de aceite, pero de repente, si tiene algún tipo de altercado, no le sale tan bien, aparece una suerte de lagunitos en aceite a su salsa, bueno, asegúrese y utilice entonces una cucharadita de manteca para esta preparación, ¿eh? Ahí, aceite en la sartén, ya empiezo a picar ajito en láminas muy muy finitas para justamente darle un sofrito rápido. No quiero que tome color porque no es un estofado, no es un guisado que vamos a preparar, así que yo creo que con un diente de ajo picadito va a estar fabuloso, ¿eh? Empiezo también a picar ya en láminas el portobelo en esta forma. Fíjese, asegúrese de que sea bien tierno porque es muy interesante de que los honguitos resulten después enteritos, ¿eh? La parte del tallo, bueno, pueden hacerlo de esta forma, una forma ligeramente cejadita para que obviamente la presentación sea un poco más prolija, ¿verdad? Cortamos entonces, repito, en láminas muy delgadas, de tal manera de que sea práctica la preparación y va a quedar muy agradable a la vista, va a quedar realmente fabulosa esta preparación, ¿eh? Tomó temperatura el aceite, lo que hago justamente es con una cuchara, con un cornet o el mismo cuchillo, tirar entonces el dientito de ajo ya en el aceite. Vamos a darle un sofrito, repito, no quiero que esto tome mucho color porque no es un guisado lo que estoy preparando, ¿eh? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ajito en el aceite que ya está empezando justamente a emitir ese ruidito clásico cuando estamos salteando algo, ¿eh? Voy a retirar algunas impurezas de esta zanahoria que tengo aquí y vamos a picar también en julianas. ¿Por qué en juliana? Porque los pimientos, el popurrí de pimientos que tengo ya están cortadas en esta forma. Los cortes en la cocina es muy importante, de esa manera luce muy bien y por supuesto la presentación es mucho más agradable. Y no importa, señora, lo que usted esté cocinando, un sencillo guisito, los cortes tienen que ser muy prolijos porque, repito, es lo que le da identidad y presentación al plato, ¿eh? Ahí está, perfecto. Cortamos de esta forma. Si no tiene mucha práctica, no lo haga tan rápido como yo hago, así que a no ser que se corte el dedito.
entonces asegúrese de hacer con mucha tranquilidad. Colocamos entonces la cebolla, la zanahoria ya dentro de la sartén con un poco de ajo, pero repito, tiene apenas un poquito de aceite. Ya agrego los pimientos, va a quedar fabuloso. Ahí está, una mezcla de locote rojo, locote verde, locote amarillo y le doy un poco de zucchini que igualmente uno puede aprovechar en la casa. Siempre digo, hay que tratar de darle buen uso a la platita y hacer de que obviamente sea bastante rendidora lo que uno compra y lleva en la casa. Bajamos la temperatura, yo utilizo una cocina eléctrica, así que trato siempre de manejar de esa forma. Bajo un poco la temperatura, a lo mejor con una cuchara le voy a ir dando un salteadito rápido de tal manera que las verduras se tiernicen bien y va a quedar de una manera fabulosa. Bueno, este tiempito utilizo para recordarte que Dismar Salud y Cultura te ofrece lo mejor, la dupla perfecta. Estoy hablando de la dupla compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. La marca Jack representa, por supuesto, y distribuye Dismar Salud y Cultura. Ustedes tienen que tener esto. ¿Por qué? Porque facilita justamente trata justamente de eliminar totalmente lo que es la celulitis, tonifica el cuerpo, así como también la gordura y la obesidad. Ahí está, por eso me trancaba un poquitito. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. El teléfono es el 522-610 o el 018-2380-527. Muchas gracias, Dismar Salud y Cultura. Me quedé ahí medio calladito porque no me olvidé justamente de mover un poquitito la zanahoria que estaba muy en el fondo y esto toma un poco de color. No quiero que tome mucho color porque, repito, no es un guisado y si ustedes necesitan le pueden agregar un poco de caldo. Ahí está, perfecto. Momento que ya agrego justamente ahí, quédate director, le tiro los champiñones fresquitos, bien lavados por supuesto, y esto va a empezar a tiernizarse. Ahí está, le dejamos 2 segunditos, aprovecho para ir agregándole un poco de sal que le va a ayudar justamente a sudar las verduritas, el champiñón también. Le echo un poco de pepe, un poco de pimienta molidita ahí, me encanta la pimienta molida al toque y de hecho por supuesto aprovecho también para darle ya sabor a la preparación. Con la pimientita, me encanta, una salsa que tenga unas pimientas negras craseadas al momento, realmente el sabor es totalmente diferente. Dejo que sude las verduras con el champiñón, luego le agrego un poco de caldo y seguimos con la preparación. Tiempo de hacer la primera pausa, ya volvemos. Bien, ya de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Se está apreciando el rico Portobelo, señora. Aproveche. Repito, quieren tener varios días, tengan heladera con un poco de agua y un poquito de sal. Volvemos a la sartén, por supuesto levantamos la temperatura, bajé un poquitito en el corte para que justamente seguir el hilo de la preparación. Se tierniza muy bien las verduras, por supuesto también el champiñón ya está ahí con una textura muy interesante. Dejo... le agrego a lo mejor un poquitito más de agua, que el champiñón, por supuesto, fresquito, vaya soltando ese juguito delicioso y a la vez un poco de color también que por lo general tiene. Aprovecho a levantar un poco la temperatura porque dejo que rompa la ebullición. El agua ya empiezo justamente a agregar la pastita y va a quedar de una manera fabulosa. Todo muy bien controlado la cocina. Nuestra salsa está por buen camino, por supuesto agüita para cocinar la pasta tenemos ahí y ustedes saben de que este programa siempre por supuesto tiene su bonus, tiene su valor agregado. Y aquellos consejitos que ustedes también me envían, muchas gracias a los amigos que siguen el programa a través del Facebook y por supuesto ustedes saben de que siempre aportamos algo, un pequeño truquito, le llamamos tip nosotros. Se imagina y este accidente siempre ocurre en la casa, señora, la cañería de la pileta o de la bacha, como le quede mejor el término, se tranca porque muchas veces a un descuido va granitos de arroz, quedan algunas impurezas que lo ideal es justamente que se cuele, pero hay unos pequeños consejos cuando ocurre eso. ¿Cómo destapar la tubería en la cocina, señora? Una solución tengo aquí en este tip. Destapa las tuberías rápidamente. Coloca una pastilla efervescente por el desagüe atascado de tu lavadero o fregadero. Después, echa una taza de vinagre blanco. Deja actuar por 10 minutos y por último derrama agua hirviendo. ¡Listo!
Fabuloso, así que tenga presente este pequeño truquito, señora, ayuda muy bien. De eso se trata este espacio que implementamos dentro del programa, porque ayuda muy bien. Si ustedes tienen algún truquito, cómo evitar de que el cuchillo se oxide, cómo sacarle justamente el brillo a las copas, bueno, todo eso me pueden enviar a través del Facebook y gracias por colaborar siempre con el programa. Bueno, seguimos con la preparación. Las verduritas están ya ahí, a simple vista ustedes aprecian bastante tiernizada. Momento de agregarle un buen chorro de crema de leche porque nuestra salsa va a tener ese fondo. Va a resultar bien, bien cremosa, gracias por supuesto a la excelente calidad de crema de leche que yo tengo aquí en el programa. Aparte tengo agua que ya está empezando a romper ebullición, ya está empezando a moverse un poquitito, así que le agrego una parte, porque no voy a cocinar todo, esta pastita. La pasta, por supuesto, repito, puede ser la pasta que usted quiera, puede ser un espagueti, puede ser unos fusilis, puede ser un fettuccine, puede ser unos orichetti, puede ser un farfalé o fideos moñitos, como ustedes quieran. Un pequeño truquito, cuando ponemos pasta a cocinar siempre hay que darle unos mimitos, es decir, empezar a separar, no deje así porque hasta que se sumerja todo. ¿Por qué? Porque de repente tiende muchas veces a pegarse las pastitas, así que hay que ir moviendo con una espátula, con un tenedor para pastas, pero con cuidado, a que no se corte la pasta, es decir, la pasta tiene que resultar enteritas, al menos a mí me encanta la pasta así, que sea bien colgadito el espagueti. En este caso estoy utilizando, repito, unos vermicellis de espinaca, en producción nacional, un producto muy muy conocido, por cierto, que en algún momento estuvo conmigo aquí en el programa y yo creo que en algún momento volverá también. Ahí está, la pastita rica, deliciosa. Ahí dejamos que rompa el hervor, 7 u 8 minutitos y luego, por supuesto, ya mezclamos con nuestra salsa, que aprovecho para levantar la temperatura. Necesito que la crema empiece a romper el hervor para que vaya ligándose de a poco y es momento justamente de rectificar sabores. Le agregamos un poco de sal, le agregamos un poco de pimienta, molidito otra vez ahí, y va a quedar de una manera fabulosa. Ahí está, rompe el hervor y la pasta se eterniza, mezclar esto y queda realmente de una manera fabulosa, una salsita express para una pasta, pero utilizando el portobello, que me encanta y que les sugiero que ustedes utilicen. Y ya quedó para mostrarles en otra ocasión cuáles pueden ser las otras ideas, cómo utilizar este honguito en la casa. Aprovechamos para hablar de Dismar Salud y Cultura porque ofrece la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, lo que hace es te ayuda justamente a destruir y de verdad la gordura, combate la obesidad, tonifica el cuerpo y combate la celulitis. La celulitis que es enemiga de las mujeres. Pueden llamar al 522-610 o el 0182-380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Rompe el hervor de la pastita. Hay personas que siempre me dicen, bueno, ¿y qué hago? Le pongo un poco de aceite. Eso es tan, no es muy religioso en utilizar justamente ese truquito de agregarle. Basta con ir cuidando la cocción de la pasta y mover un poquitito de tanto en tanto, va a quedar realmente de una manera fabulosa. Por otra parte, nuestra salsita con la crema de leche empieza a romper el hervor y esto, por supuesto, como la crema de leche es de excelente calidad, eso va a tomar cuerpo solito. No hay necesidad de agregarle una fécula disuelta, agregarle rus, nada de eso. Solamente la crema de leche se liga solita. Lo que importa sí es la calidad. Voy prolijando la mesa, retiro los que yo no voy utilizando, voy buscando justamente el plato en que servir y como siempre, y digo yo, no hay una pasta sin queso, así como no hay un amor sin beso. Así que al momento de servir le agrego entonces un buen puñado de queso rallado. Con el queso no se escatima, le da justamente ese toque justo que necesita una rica pasta. Está rompiendo el hervor, cuando empieza la crema de leche a hervir, por supuesto uno puede ir cuidando en bajar un poquito la temperatura porque si es un calor muy excesivo tiende muchas veces a separarse la materia grasa y por supuesto queda el líquido, lo que nosotros comúnmente llamamos el que se me cortó la crema de leche. En dos técnicas justamente para obtener una salsa bien lisa en base a crema de leche. La crema de leche tiene que estar bien líquida y por supuesto tiene que hervir a una temperatura moderada, no apurarle mucho porque si no, repito, eso ocurre. Se separa la parte grasa del suero y bueno, y ahí tiene un aspecto de cortado. Lo que nosotros, repito, siempre utilizamos ese vocabulario para describir. Se me cortó la crema. Nada más que cuidar la temperatura. Bien, y hablando de crema de leche, tengo ahí realmente productos fabulosos. Muchas gracias a los amigos de San Loren por pensar y apostar en este programa. Así que para mí es un placer esta producción realmente fabulosa. Fíjense, tengo de todo. Realmente esto es una crema de leche fabulosa. Es la misma crema que estoy utilizando. Tenemos también la leche, por supuesto están las bebidas lácteas fortificadas con vitamina A y D y están los yogures. Por más de 20 años San Loren trae productos frescos a tu mesa. Descubre el puro sabor de la naturaleza también ahora. Muchas gracias, repito, a los amigos de Lácteos San Loren, realmente fabuloso y yo luego me abro
preparo este yogurcito porque de frutilla me encanta. Así que muchas gracias, repito, a los amigos de San Loren. Bien, perfecto. Llevo el yogur y vengo aquí. Entonces, la crema de leche que estoy utilizando, repito, es de San Loren. Y fíjense cómo está rompiendo el hervor. Esto está empezando a tomar cuerpo. Así que bajo un poco la temperatura. Mi pastita falta todavía. Poquito a poquito, en 2 minutitos de cocción nuestra pasta va a estar y vamos a mezclar con la crema y ustedes van a ver cómo queda realmente este producto fabuloso. Hacemos la pausa, la última aquí en Cocinemos Juntos. A la vuelta seguimos ya con la presentación y el paso a paso de nuestra elaboración. Ya volvemos. Bueno, ya último bloque de Cocinemos Juntos, tengo todo listo preparado, ya la pastita se está cocinando muy bien, y bueno, y esto es nada más que ir mezclando ya la pastita con la salsa, El fuego ya directamente puedo bajar totalmente, que quede un calorcito para mantener, pero obviamente, repito, la cocción de nuestra salsa está ya a su punto final. Voy picando hierbita fresca para agregar y le parece que hagamos ya rápidamente el paso a paso. ¿Qué hice? Por supuesto dispuse una sartén, una cacerola con abundante agua para cocinar la pasta. Luego, por supuesto, empecé a picar ajo, agregué en la sartén un poco de aceite, ya fileteé justamente en láminas el portobelo, sartené justamente junto con el ajo, luego ya le agregué la zanahoria y los pimientos morrones en julianas también. Le agregué sal y pimienta, le agregué un poquito de caldo y por supuesto para finalmente ya agregar la crema de leche. La preparación está ahí, rica, sabrosa y repito, sirvamos con abundante queso rallado que va a quedar de una manera exquisita. Fíjense mi pastita cómo se cocinó muy bien, así que con la ayuda de este tenedor exclusivamente para pasta voy agarrando la cantidad que yo necesite y vamos mezclando con la salsita, que esto va a quedar realmente de una manera fabulosa. Voy a servir, ustedes van a ver cómo queda. Ahora sí, levanto un poco la temperatura para que la crema de leche, por supuesto, recobre todo su vigor ya en compañía de la pastita. Le agregamos un poco de perejil picado a la preparación, como siempre. Por supuesto, también le doy un toque más de pimientita negra. Y ya he aquí el almuerzo de la mañana en minutos y de una manera divertida. No se olviden de que termino yo con el programa Se Llega Daisy con Mañana Plus, como siempre, con sus temas muy interesantes para acompañarles hasta el mediodía, porque luego llega nuestro servicio informativo como siempre. Voy mezclando la pastita con la cremita, con el hongo, con mucho cuidado porque mi sartén es teflonada, hay que tener ese cuidado también. Y vamos rápidamente recordando que Dismar Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos lo que te hace justamente ayuda a combatir la gordura, la obesidad, tonifica de verdad el cuerpo y combate la celulitis. Los teléfonos 522-610 y el 018-2380-527. Muchas gracias a Dismar Salud y Cultura. Ahora sí, véngase la pasta aquí, por supuesto en este cuenco, en este tazón. Fíjense cómo queda la crema de leche bastante lisa, la crema de leche con una textura bien cremosa como tiene que ser. El uso de la crema, repito, no tiene mucho secreto, basta con agregar justamente en el momento justo y la temperatura que tiene que tener para justamente su cocción y queda realmente de una manera fabulosa. Agregamos un buen puñado de queso rallado, repito, no escatimen con el queso rallado, señora, agréguele abundante queso porque eso es lo que le da vida justamente al plato. Le tiramos una ramita de perejil al desprolijo, señora, no se preocupe por la presentación y ya llevamos como siempre a nuestro lugar para ir cerrando el programa del día. Fíjense la pastita cómo queda, realmente de una manera fabulosa. Le damos este frente para que ustedes aprecien y en minutos hicimos una rica pastita utilizando justamente los honguitos que les dejo ahí al costado para que sirva como una idea cómo uno puede lucirse con un plato muy sencillo de contados ingredientes y en muy poquito tiempo. Cerramos el programa. Gracias por elegirnos como compañía. Se Llega Daisy con Mañana Plus como siempre. Gracias por elegirnos. Será hasta mañana aquí en Cocinemos Juntos. Chao.